Volviendo al tema, doctor, específicamente de infarto agudo de miocardio, ¿qué factores producen el infarto? Bueno, uno de los factores de riesgo para enfermedad coronaria tenemos los clásicos, los que ya todos conocemos, que son los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos, los pacientes fumadores, los pacientes con colesterol elevado, los pacientes obesos, los pacientes sedentarios, etcétera. Esos son los factores de riesgo para enfermedad coronaria clásicos. Sabemos la gran importancia que tiene cada una de estas enfermedades. Generalmente el paciente diabético, por ejemplo, termina siendo un paciente obeso, termina siendo un paciente hipertenso y termina siendo un paciente con niveles de colesterol elevado. Todo paciente diabético, doctor, todo paciente diabético puede llegar a ser un paciente coronario. Bueno, es una pregunta muy importante, muy interesante, que se definió ahí por los años 99. El doctor Malber de la Universidad de Texas hizo un estudio muy interesante con pacientes diabéticos y de ahí es donde surgió precisamente el concepto de que todo paciente diabético es un paciente cardiópata. Repito, todo paciente diabético es un paciente cardiópata, hay que tratarlo como un paciente cardiópata. ¿Por qué? Este profesor lo que hizo, agarró un grupo de pacientes diabéticos que nunca habían tenido un infarto y agarró otro grupo de pacientes que habían tenido un infarto pero que no eran diabéticos y entonces él midió lo que se llama el MACE. El MACE en inglés, en español son eventos cardíacos mayores, es decir, muerte súbita, reinfarto de miocardio, etcétera, rehospitalizaciones, y entonces vio que las curvas tanto de los pacientes diabéticos que no habían tenido un infarto de miocardio como de los pacientes infartados que no eran diabéticos, las curvas se superponían y al superponerse las curvas entonces surgió el concepto de que todo paciente diabético hay que tratarlo como un paciente que ha sufrido un infarto de miocardio. Doctor, en el caso de los pacientes de la obesidad, el factor de riesgo del paciente obeso es mayor que el de los otros factores que usted mencionó, como el tabaquismo, la hipertensión arterial, que el riesgo de estos pacientes es mayor o podríamos decir que todos están en el mismo riesgo de tener un infarto. Bueno, aquí se conjugan una serie de factores en cuanto al paciente obeso. Ya sabemos nosotros que la enfermedad cardiovascular, especialmente el infarto agudo del miocardio, es una enfermedad multifactorial. Hay múltiples factores en esta enfermedad y uno de los más importantes es el genético. Entonces, cifrándonos al paciente obeso, sabemos nosotros que el paciente obeso puede ser hipertenso, puede ser diabético, puede tener colesterol elevado y puede tener niveles altos también de insulina, resistencia a la insulina. Entonces, es una serie de factores muy importantes que luego lo hablaremos. En este momento vamos a una pausa, volvemos en breve.